cuando comenzamos a hablar sobre esto con el entrevistado, que ya les adelanto que es Marcos Carámbula, justamente mencionábamos esto, que en realidad periódicamente se vuelve a discutir sobre el rol de las Fuerzas Armadas en nuestro país y su función en un momento de paz, en un momento de ya varios años de paz y además de construcción de la paz. Pero bueno, vuelve a estar en debate por varias cosas. En primera instancia, y lo toca lateralmente, pero en realidad también está profundamente vinculado con la seguridad social. El debate de la reforma de la seguridad social, uno de los componentes de esta reforma es la caja militar, y allí el dinero que se destina para solventar el déficit de esta caja y también la caja policial está constantemente puesto en discusión cuando se habla de la cantidad de dinero que se destina, vinculándolo al, por ejemplo, el BPS y la relación entre los usuarios, digamos, de cada uno de estos servicios de pensiones. Así que esa es una de las razones por la que entra en debate. También allí se vuelve a hablar de la necesidad de reformar únicamente a la caja militar para poder enfrentar ese gran déficit. También, bueno, se pone a discusión porque recientemente el Observador publicó una nota en la que, mediante un un pedido de acceso a la información pública, llegan a la conclusión de que durante muchos años, y en particular, y cifras que hablan del año pasado, se estuvo destinando desde el Ministerio de Defensa Nacional dinero a solventar gastos de clubes militares privados, el dinero de la OCE, de la UTE, de Antel, y también incluso se destinaban recursos militares, es decir, personas que prestaban servicios en estos clubes, entendiendo que no son clubes públicos, son clubes privados, como por ejemplo el Club Naval. Así que esa es una de las cuestiones por las que entra en debate, y en última instancia entra en debate porque ayer, en una entrevista con M24, Marcos Carámbula, que conocemos porque es exintendente de Canelones, expresidente de ACE, es un referente, fue senador de la República y es referente del Frente Amplio, hizo también un planteo vinculado al rol de las Fuerzas Armadas y a la posibilidad de hacer una consulta popular. ¿Qué plantea concretamente Marcos Carámbula? Él lo que dice es que no está diciendo que hay que eliminar de plano las Fuerzas Armadas, sino que es momento de discutir ampliamente su rol. ¿Por qué? Bueno, porque entiende que hay otras cuestiones en nuestra sociedad actual, en nuestro país actualmente, que deberían tener prioridad a la hora de decidir dónde se destinan los recursos y a la hora de construir un país hacia futuro, un país que se construye en paz. Entonces vamos a escuchar ahora sí las palabras de Marcos Carámbula explicando de dónde viene esta propuesta de plebiscitar el rol de las Fuerzas Armadas. Entiendo que el Uruguay, pensar en seguir equipándonos con blindados, con toda la inversión en armamento para la guerra, en un país de paz, a mi entender, debe cambiarse ese criterio. Para eso tiene que ser producto del diálogo, no de una imposición, producto del diálogo entre los distintos sectores políticos y producto de una consulta a la ciudadanía. El Uruguay tiene una vasta experiencia en materia de consulta a la ciudadanía. Consultemos a la ciudadanía. Tal vez este pensamiento que uno tiene puede ser no compartida por la población. Bueno, consultemos a la población. Yo quiero en esto ser profundamente racional, ¿verdad? Es decir, porque de inmediato cuando uno hace una afirmación de este tipo, se plantea, bueno, fulano de tal quiere disolver las Fuerzas Armadas. No, lo que yo quiero es que el Uruguay discuta cuáles son sus prioridades como comunidad, como nación. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y nuestras prioridades en un país como el nuestro, donde notoriamente una hipótesis de guerra no está planteada, ni queremos plantearla, ni deseamos plantearla, donde la hipótesis es una hipótesis de paz siempre, bueno, ¿para qué compramos, gastamos, invertimos en blindados, en armamentos, en armas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la necesidad? Y yendo a ese asunto ahora, ¿cuál es el gasto en defensa? Bueno, lo que hicimos fue ir a buscar los datos del portal de transparencia presupuestaria de Presidencia de la República, que lo que hace es recoger el presupuesto nacional destinado a diferentes incisos, como se les llaman, entre ellos todos los ministerios de nuestro país, y en particular observamos, se puede observar para atrás también, pero observamos lo que sucedió en este periodo en el presupuesto, tanto del crédito que tiene para ese presupuesto como del presupuesto ejecutado. Y vamos a ver en pantalla
qué fue lo que pasó en los últimos 3 años. Aquí estamos viendo 2020, 2021 y actualmente 2022. Lo que está en verde es el crédito y en azul el presupuesto ejecutado en 2020 y 2021 ya finalizado, y en 2022, bueno, avanzando. Vamos a ver a qué porcentaje de ejecución de ese crédito llegan. Les explico para que entiendan, obviamente no da para poner todas las cifras acá, pero en 2020 el crédito de presupuesto estuvo por encima de los 22.000 millones de pesos y el ejecutado estuvo en el entorno de los 20.000 millones de pesos. En 2021, nuevamente 22.357 millones de pesos y se ejecutan 20.164 millones. Y en 2022 el crédito de presupuesto es de 24.507 millones de pesos uruguayos nuevamente, y hasta el momento, en lo que va de 2022, van ejecutándose 13.000 millones de pesos. Así que eso es lo que podemos ver del costo, de alguna manera, en términos de crédito y de ejecución del Ministerio de Defensa. Vamos a ver en la siguiente pantalla cuál es la comparación del presupuesto total. Estamos ahora hablando de este año, del presupuesto de 2022, y lo comparamos con otros ministerios. Estamos ahí viendo el presupuesto total de 2022 del Ministerio de Defensa, 22.906.000 pesos uruguayos. En el MIDES, 18.519 millones de pesos uruguayos, y del Ministerio de Salud Pública, 3.472 millones de pesos uruguayos. Si juntamos el presupuesto del MIDES y del Ministerio de Salud Pública, hacen un total de 21.992 millones, o sea que no llega a alcanzar el total del presupuesto del Ministerio de Defensa. Y este era uno de los argumentos que tenía Marcos Carámbula para plantear este debate. Ahora lo que vamos a ver es cuál es la distribución de este presupuesto en las 3 secciones más importantes, que son además las que se llevan más cantidad de presupuesto. Estamos viendo que dentro de todas las secciones que tiene el Ministerio de Defensa, las 3 que ocupan más presupuesto es el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. El Ejército en particular, bueno, 9.000 millones de pesos, la Fuerza Aérea 2.000 millones de pesos y la Armada 4.000 millones de pesos. También hay otras secciones que son importantes, que no tienen tanto peso, pero que están allí y que pueden ser de interés de la población, como por ejemplo, ya hablábamos recién de la caja militar, en lo que tiene que ver con el presupuesto nacional únicamente. No estamos hablando de todo el dinero que va a la caja militar. En el servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas hay allí 110.000 pesos uruguayos. Así que esta es más o menos la distribución, 110.000 millones de pesos uruguayos. Esta es la distribución más o menos de lo que está a la interna del Ministerio de Defensa. Nosotros compartimos estos datos con Marcos Carámbula, y él mencionaba algunas cuestiones que tienen que ver con el presupuesto de estos ministerios que veíamos recién y el gasto total en defensa nacional. Por un lado, lo que nos cuesta la caja militar anualmente, ¿verdad? En el orden de los 700 millones de dólares aproximadamente. Y en segundo lugar, esta cifra que tú decías, lo que nos cuesta el presupuesto de defensa. Y estamos hablando de un Uruguay de 3.300.000 habitantes, 3.400.000 habitantes. Un Uruguay cuyas distancias son 500 kilómetros norte y sur. Un Uruguay donde tiene una población en su enorme mayoría alfabetizada, con la escuela pública extendida a todo el país, la salud pública extendida a todo el país. Notoriamente la prioridad nuestra no puede ser el presupuesto de defensa. La prioridad nuestra tiene que ser la educación, la vivienda, la salud, el Ministerio de Desarrollo Social, para apuntar a un Uruguay de inclusión. Son temas de debate profundo hacia dónde va el país cuando vamos a estar en el primer cuarto de siglo del siglo XXI, y nos debemos estas discusiones. Y cuando planteo esto que planteé ayer y hoy lo estoy haciendo contigo, es porque necesitamos ir a un análisis profundo de cuál es la perspectiva del lugar. Y mucho más, lo debe hacer el mundo, lo debe hacer el planeta. Entre otras cosas, no gastemos en armamento. Y el Uruguay puede ser un camino, un ejemplo a seguir. Somos muy chiquitos, pero bueno, nos debemos y nos podemos dar esta discusión.